Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Como siempre, es un tremendo gozo en medio de las circunstancias que vivimos, que Dios nos permita reunirnos para atender su palabra. Amén. Vamos a ir a la palabra. Éxodo capítulo 32. Vamos a leer los versos 1 al 4. La palabra del Señor, Éxodo 32, versos 1 al 4. Dice así la escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Dios, bendito tu nombre, gracias porque una vez más estamos aquí. Señor, hemos alabado tu nombre, reconocemos tu señorío, tu grandeza y sobre todo tu grande misericordia. Señor, ayúdanos ahora a tomar esta palabra, encontrar alivio y sosiego en esta palabra. Rogamos, Dios, que tu Espíritu nos traiga entendimiento y que nos perdones toda falta, todo pecado, todo aquello que nos impida acercarnos a ti. Gracias te damos, Padre. Edifícanos en esta palabra, porque solo tu palabra es verdad. Oramos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Dios quiere habitar contigo. Ese es nuestro tema hoy. Dios quiere habitar contigo. Y para este tema hemos tomado la gran experiencia que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Bueno, el pueblo de Israel vivió tantos episodios, tantas experiencias, unas muy buenas, otras nada buenas, y en todas ellas se puede observar la conducta, la actitud de los creyentes en todos los tiempos. El pueblo de Israel nunca fue un pueblo de un solo sentir. Es cierto que estaban divididos en 12 tribus, pero la división del pueblo de Israel no solamente era por tribus, sino por actitudes. La gran mayoría de ellos siempre fue rebelde a los propósitos de Dios. Sin embargo, podemos ver que en toda la historia de 40 años de vagar en el desierto hasta que llegaron las tierras de Canaán, Dios siempre tenía grandes planes para el pueblo de Israel. Dios siempre tenía grandes propósitos, porque Dios es un Dios de propósitos. Y este Dios de grandes propósitos también tiene esos grandes propósitos para nosotros hoy, la iglesia. En este tiempo difícil que vivimos, cuánta cosa, cuánta muerte, cuántos seres queridos se nos están yendo. No solamente en las iglesias, sino en las familias, conocidos, vecinos, amigos. Sí, hermanos, en medio de todo, Dios tiene grandes propósitos. La Biblia nos enseña que Dios sacó de la esclavitud de Egipto a Israel. Es una historia que conocemos muy bien. Aquí vamos a centrarnos ahora en cómo el pueblo de Israel dio la espalda a Dios, haciéndose sus propios dioses. Aquí un becerro de oro en esta historia. Pero antes de eso, nosotros hemos estudiado cuántas veces aquí que Dios hizo grandes cosas con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12,
versos 37 al 40. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Qué largo periodo, 430 años, 4 siglos y un poco más, como esclavos, hasta que Dios vio su aflicción y les sacó de la mano con gran estruendo, con gran muestra de amor y poder, frente a los ojos de ellos mismos, frente a los ojos del faraón y su pueblo, los egipcios. Los sacó de la esclavitud, los puso en el desierto. Ahora ya sabemos cómo Dios los condujo a través del mar, partió el mar, caminaron en seco, llegaron al desierto, y allí en el desierto les dio leyes directamente de su voluntad. Qué bueno, hermanos y hermanas, pensar que en la historia del mundo han habido naciones, en algunas épocas, no todo el tiempo, pero en algunas épocas, algunas naciones que han sido bendecidas por Dios de gran manera, porque han sido fieles, porque han vivido en avivamiento, en buena comunión con Dios, y Dios ha permitido que sus leyes como naciones sean leyes buenas. Hay muchas naciones en el mundo que son avanzadas en cuanto a leyes, no la totalidad de sus leyes, pero una gran parte de su cuerpo jurídico está basado en la voluntad de Dios. Sin embargo, con el pueblo de Israel es diferente. No es que Dios permitió que ellos hicieran leyes buenas. El pueblo de Israel recibió leyes directamente de Dios. Qué cosa tan grande. La voluntad de Dios plasmada a través de su propio dedo en las piedras donde Dios escribió las leyes y se las dio a Moisés para el pueblo de Israel. Les dio leyes directamente de su voluntad. En Éxodo 24, versos 3 y 4, dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Hermanos, hermanas, había que establecer un memorial, las 12 columnas, para que el pueblo de Israel recordara este gran acontecimiento, cuando Moisés trajo del monte Sinaí las leyes que Dios mismo les había dado para ellos. Dios mismo era su gobernador mediante las leyes de su propia mano. Ahora, por supuesto que debemos entender que cuando decimos que Dios mismo era su gobernador, Dios nunca se puso una corona como rey. Dios nunca se puso una banda como presidente, ni un título como primer ministro. No se trata de eso, sino que Dios les dio el instrumento eficaz para que se gobernasen a sí mismos y para ser ejemplo en medio de las otras naciones. ¿Cuál es ese instrumento eficaz? Las leyes. Por eso es que en aquel tiempo, cuando Dios les dio las leyes, ese periodo en el cual el pueblo de Israel se gobernó con las leyes de Dios, se hace llamar el periodo de la teocracia. No que Dios vino y gobernó, pero que les dio ese instrumento. No podían fallar porque tenían lo suficiente, lo necesario, lo eficaz de parte de Dios. Las leyes de Dios que plasmaban su voluntad, que plasmaban su propósito. Y Dios deseaba una comunión especial con ellos. Por eso es que Dios está escogiéndoles, por eso es que Dios les puso en el desierto camino a la tierra prometida, porque quería tener una comunión especial con ellos.
Y por eso es que mandó levantar un tabernáculo de reunión. Óigame, la historia del tabernáculo en la Biblia es tan grande, porque a través del tabernáculo es como podemos darnos cuenta cuál era la forma en que Dios quería que ellos mantuviesen comunión espiritual con Él. En el tabernáculo estaban ubicados los espacios más importantes para la comunión con Dios. El altar donde se debían sacrificar los animales para pedir perdón a Dios. El lugar santo, el lugar de los sacerdotes y sus oficios. El lugar santísimo donde habitaba Dios. Óigame, esto es lo importante del tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 6, verso 11 dice la escritura: y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Hermanos, hermanas, usted lee el resto de Éxodo y después va con el libro de, por ejemplo, de Levítico y Deuteronomio, y se va a dar cuenta que todos estos libros que nos dan a conocer las leyes de Dios Dios es tan específico, tan cuidadoso, tan lleno de detalles. Y lo más importante de todo esto es que además de los detalles, no están dados aquí como sugerencia, como una opción. Entonces sabemos lo que son las alternativas, las opciones. Tiene 2, 3 opciones. Escoja usted cuál le gusta más. Ha participado en algún buffet, ¿verdad? Hay comida allí y usted decide: deme este, no, un poquito de este, no, no, eso no me gusta. Usted escoge el platillo. La Biblia no es un libro de platillo de opciones. ¿Qué te gusta más de parte de Dios? Esto sí, esto no. No, hermanos. La Biblia está llena de mandamientos. Y precisamente cuando nosotros tomamos la Biblia como un libro de pasatiempo, como si fuese una novela, aplica algunas partes sí que le gustan, otras que no le gustan. No, usted no está entendiendo bien lo que significa la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios tiene toda autoridad, porque Dios nos da mandamientos. Mire bien cómo termina este versículo que acabamos de leer: harán conforme a todo lo que te he mandado. Muy importante, no lo olvide. Y todo lo que ha mandado es de mucho detalle. El pueblo de Israel debía ser muy cuidadoso en cada detalle, como nosotros tenemos que ser cuidadosos hoy en lo que Dios nos ha mandado para que hagamos como iglesia en todo tiempo, en medio de cualquier circunstancia, fácil o difícil, en tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo tenemos que cumplir la palabra del Señor. Además, el Señor aquí en esta palabra les asegura que los iba a conducir hacia una tierra de abundancia. Dios los sacó de Egipto no para llevarlos al desierto y que se murieran allí. Pastor, pero allí murieron la primera generación. Sí, ese no era el propósito de Dios. La primera generación de hebreos que salieron de la esclavitud de Egipto y cruzaron hacia el desierto, quedaron postrados en el desierto por su propia decisión una vez que desobedecieron a Dios. Fue su propia decisión. Pero el propósito de Dios siempre fue llevarlos a la tierra prometida. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios tenía grandes planes para ellos y los iba a conducir hacia una tierra de plenitud. Si obedecían a Dios, nada les haría falta. Siempre tenemos que aclarar, hermanos y hermanas, mire, pastor, pero cuando vemos la Biblia, sí hubo momentos de tensión, de guerras, de invasiones, de pestes, sí las hubo. ¿Por qué? Ese no era el plan de Dios. Recuerden siempre, muchas veces hemos estudiado todos estos pasajes de cómo Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y le llamamos comúnmente pactos. Hay otros pactos, este es uno de ellos, con el pueblo de Israel. Los pactos condicionales. Quiere decir que hay condiciones. Si ustedes me obedecen y me adoran solamente a mí como Dios, nada les va a hacer falta. Producción, cosecha, la lluvia a tiempo, habrá paz, abundancia, familias prósperas, cuánta cosa. Pero en el momento en que ustedes me den la espalda y se vayan detrás de otros dioses y se mezclen con otras naciones u otras tribus a las que yo les dije que las aniquilaran, en ese momento yo también les doy la espalda. Y por eso mismo que encontramos a lo largo de la historia de Israel mucho tiempo de juicio, muchos periodos difíciles, de escasez, de hambruna, de pestes, de invasiones extranjeras. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo traicionó a Dios. Qué triste pensar en esto. Qué triste leerlo en las Escrituras. El pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, aquel pueblo a quien Dios había sacado de la mano con tanto esmero, traicionó a Dios. Se hicieron su propio Dios. Éxodo 32, versos 2 al 4, dice la Escritura. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, hermanas, el contexto de este capítulo 32 es que Moisés estaba allá en el monte Sinaí, Dios hablando con Moisés, el momento cumbre de recibir las leyes de Dios. Cuando el pueblo se cansó y vio que no estaba allí presente su líder, el líder que Dios había puesto frente a ellos, Moisés. ¿Quién estaba allí? Aarón, el hermano de Moisés, el que era el padre de los sacerdotes. Recordemos que en el pueblo de Israel Dios había levantado el sacerdocio de los hijos de Aarón, hermano de Moisés, porque tanto Moisés como Aarón, su hermano, eran de la tribu de Leví. Y todos sabemos que el sacerdocio correspondía a la tribu de Leví, en la familia de Aarón. Es importante destacar la relevancia de la figura de Aarón, porque, hermanos, por voluntad de Dios, los que ocupan posiciones de liderazgo ejercen liderazgo de parte de Dios. Aarón no fue electo sacerdote por mayoría de votos. Aarón no fue electo sacerdote porque era simpático a los demás. Aarón no era por su inteligencia. Aarón no era con sus hijos los sacerdotes porque habían estudiado quién sabe en qué seminario. Dios los había instituido. Por voluntad de Dios, Aarón era el líder a la par de su hermano Moisés frente a esa nación. Y Aarón era el sacerdote. ¿A quién vinieron aquellos que dijeron: ¿dónde está Moisés? Parece que
se fue? ¿No será que huyó? Y empezaron así las intrigas. Mira, Aarón, tu hermano quién sabe dónde está. Haznos dioses. Lo leemos aquí, ¿verdad? Haznos dioses. Y Aarón entonces empezó, mire qué interesante, no nos dice la Biblia que se preocupó Aarón. Miren, muchachos, no están proponiéndome algo equivocado. ¿No será que vamos a violar el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios? ¿Por qué no esperamos un poco más a Moisés? ¿Qué dice aquí? Ni preguntó nada, sencillamente comenzó la labor de quitar zarcillos de oro, prendas. Y me imagino allí, mire, es una cosa interesante. Parece que en muchos casos, quisiera decir que no solo de mujeres, también de varones, pero obviamente más que de mujeres, se va al mercado y va a comprar las cosas necesarias para la casa, para la comida, para el mantenimiento, sostenimiento de la familia, pero de repente pasaron por una tienda de joyas y por lo menos la mitad del dinero se fue en joyas. Es más importante que el pedazo de pan y que el pedazo de queso, porque la joya. Y mire que si vamos a registrar un poquito dónde tienen las hermanas las joyas, y cuánta joya, que de repente no sé cuál ponerme, ¿verdad? La joya, la vanidad. Sin embargo, es importante lo que está ocurriendo aquí. Si se trata de regalarla a alguna vecina pobre, no, esta joya es preciosa. Yo no puedo desprenderme de una joya por darle de comer a un pobre. Pero cuando se trata de idolatría, ay, hermano, se desprenden de todo. Yo creo que aquí algunos hermanos y hermanas han tenido alguna oportunidad, como yo, de visitar algunos países. Bueno, tal vez no tengamos que decir visitar un país aquí mismo en el nuestro que es idólatra, pero he visto más en otros países donde usted visita algún centro turístico que tiene que ver con algo religioso. Puede ser una catedral que tiene que ver con algún episodio histórico de esa nación, y usted ve allí la imagen de cualquier símbolo religioso llenas de joyas de oro, sencillamente por simple ofrenda, o por lo que la gente cree un pago a Dios por algún don recibido. Cuando se trata de idolatría, se desprenden de todas sus joyas. Así que sí es fácil creer lo que dice la Biblia aquí, que cuando Aarón se sintió presionado, es que me presionó el pueblo, porque tú, Moisés, ya quién sabe dónde estabas. Entonces me pidieron que hiciera dioses, y lo único que se me ocurrió es pedir sus joyas, y se desprendieron de zarcillos de oro, de las que están en las orejas. Mire, es interesante. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Ni siquiera fue las que tenían guardadas. Despréndanse de lo que tienen puesto, y despréndanlo de vuestros hijos y de vuestras hijas. Tráiganlos. Y entonces la gente empezó a poner allí en un cerro de oro allí todas las cosas que tenían en sus orejas, y las trajeron a Aarón. Él las tomó de sus manos y le dio forma con buril. Mire, una cosa bien elaboradita. No es cualquier cosa. Hay que aquí toda una preparación. Lo hicieron con esmero, y después se hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿no cree usted que esto es un golpe enorme al rostro de Dios? ¡Qué barbaridad! ¿Qué le parece si usted ha empeñado su vida, su dinero, su esfuerzo en alguien que está hambriento, enfermo? Dice: no, yo voy a ayudar a esta pobre persona. ¿Cómo es posible? Se va a morir si no le ayudamos. Y busca ayuda, y con dinero suyo lo que pueda, le paga medicina, le paga el alquiler de su casa, le ayuda hasta que lo restaura. Y tal vez pasa tiempo, no sé si años, ayudando a esta persona, y cuando ya la persona se siente reparadita, restaurada,
empieza a agradecer a aquellos amigos que son sus enemigos, los suyos, ¿no? ¿Cómo siente usted? Qué malagradecido, ¿no? Ni siquiera una palabra de agradecimiento. Hermanos, esto fue un duro golpe al rostro de Dios. Fue una bofetada a por lo que Dios había hecho, de cómo les sacó de la tierra de Egipto, de cómo habían pasado más de 400 años, dice aquí 430 años, como esclavos. Ninguna forma de esclavitud es deseable, ¿eh? Ninguna forma. Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene horarios, un esclavo solo sirve a su amo, un esclavo no puede pedir misericordia, un esclavo es una cosa, ¿eh? Y Dios los sacó de esa situación y los puso en libertad en el desierto para que le adoraran solo a Él. Y Dios quería tener comunión personal con ellos. Pero ellos le dieron, a veces decimos le dieron la espalda, más que la espalda, le dieron bofetada en su rostro. Este becerro de oro es el Dios que te sacó de Egipto. Desconfiaron del líder que Dios les había levantado. Moisés estaba allá recibiendo, hablando con Dios. Y qué momento tan sublime, me imagino, para Moisés, directamente hablando con Dios, y no sabía que su pueblo estaba traicionando a Dios allá abajo de ese monte santo. Dice el verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A este Moisés, yo no sé quién lo nombró. Él se puso frente a nosotros. Un día vino y dijo: miren, Dios me mandó. Nosotros no lo elegimos. Y ahora ocurre que nos sacó al desierto y no sabemos ni para qué. Sencillamente desapareció. Desconfiaron del líder que Dios mismo había puesto al frente de ellos. ¿Sabe una cosa, hermanos y hermanas? Una gran lección que podemos aprender de todo esto es que yo creo que una alternativa pudo haber sido: bueno, si Moisés no está y Moisés nos presentó al Dios Jehová, bueno, parece que no hay ni Jehová ni hay Moisés, yo me quedo sin creer en nada. Yo creo que este Moisés nos vino a decir una mentirita por allí de un Dios que nadie lo ha visto. Y sí es cierto que hubo grandes manifestaciones en Egipto de plagas y grandes hechos de Dios, pero de alguna manera eso pudo haber sido verdad. Sin embargo, no necesariamente que haya un Dios, el Dios de Moisés. Yo prefiero quedarme sin creer en nada. Pero ¿sabe por qué ellos se hicieron un becerro de oro? Porque ninguno de nosotros puede vivir este mundo sin creer en nada o sin creer en nadie. Siempre creemos en algo, aunque sea en nosotros mismos. Nadie vive vacío de adoración. Siempre estamos adorando o sirviendo a algo o a alguien. Y por eso es que ellos no dudaron. En cuanto alguien se levantó, alguien tuvo que haberse levantado. Mira, Aarón, este es tu hermano, quién sabe dónde está. Yo creo que nos engañó. Así que en vez de seguir a su Dios, mejor sigamos al nuestro. Porque nadie puede vivir sin adorar algo. Y se crearon su propio Dios. ¿Qué tipo de Dios? Un becerro. La Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, que todos nosotros, el ser humano, el hombre, ha sido creado a la imagen de Dios. Aquí vemos lo contrario: Dios, el becerro, creado a la imagen del hombre. Y por eso es precisamente que este mundo está lleno de religiones. Toda religión que pone fuera a Dios, precisamente lo que quiere decir cualquier religión, la existencia misma de las religiones es: no estamos interesados en creer en el Dios que dice que nos hizo, que nos formó a nosotros, que nos creó. Estamos interesados en crear a un Dios que no nos obliga a hacer su voluntad. ¿Ya? Démosle cualquier figura, démosle cualquier forma, pero este Dios
llámese imagen de talla, llámese ídolo, llámese creencia cualquiera. Este Dios, qué bonito que no nos exige nada. Y el Dios de la Biblia nos exige santidad, nos exige pureza, nos exige alejarnos de la mentira, nos exige alejarnos de todo vicio. El Dios que nosotros hacemos no nos exige nada, y ese sí vale la pena adorarlo, ¿sabe? Y lo podemos llevar en nuestros hombros a donde querramos llevarlo, y seguro que no va a protestar. Pero el Dios de la Biblia, un poquito que nos desajustamos de su camino y ya trae juicio sobre nosotros. Ese es un Dios muy duro. Hermanos, hermanas, solo Dios es Dios y Él es creador. Y toda santidad solo proviene de Él. Él es Dios santo y quiere que nosotros, su pueblo, seamos santos, nos guste o no nos guste. Quiere que cumplamos sus leyes, nos gusten sus leyes o no nos gusten sus leyes, pero sus leyes están dirigidas en su santidad, y a su santidad, a su manera de ser santo, es que Él quiere que conduzcamos todas las formas de nuestra vida. Hermanos, hermanas, ellos se hicieron su propio Dios, menospreciando al Dios único que les amaba. Sí, hemos dicho que algunas cosas de Dios son rígidas, son muy fuertes, pero ¿sabe por qué Dios es así? Porque nos ama. Yo no sé cuántos de ustedes se quejaron de su mamá cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? ¿Alguna vez nos quejamos de mamá? Qué bonita la mamá de mi vecinito, porque no le dice nada, él anda jugando en la calle. Mi mamá solo encerradito me quiere tener. ¿Por qué será? ¿Sabes por qué? Creo que lo aprendimos hasta bastante tarde, porque nos amaban nuestros padres, porque no querían lo malo para nosotros, y porque ahora de padres y abuelos lo mismo hacemos con los que están bajo nuestro cuidado, porque les amamos, porque Dios nos ama, nos da leyes para que nos ajustemos a su santa voluntad. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, tenemos que ajustarnos a las terribles consecuencias. Las consecuencias de no ser fieles a Dios son trágicas. Éxodo capítulo 32, los versos 26 al 28, dice la Escritura: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Qué duro esto, hermanos, hermanas. Hicieron el becerro de oro con el consentimiento de Aarón, adoraron esta figura de becerro y dijeron esto cruel que ya leímos: este es el Dios que te sacó de Egipto. Y cuando llega Moisés, baja del monte y ve todo aquello, claro que se indigna. Y entonces, por mandato de Dios, Dios les... Mire, aquí hay que hacer división. No se puede tolerar ninguna forma de pecado. Cuidado, hermanos y hermanas, que esto es una gran lección para nosotros. No caigamos en la debilidad en la que muchas veces caemos, que pensamos que esta es una historia tan antigua como de hecho lo es, y que pensamos que esto solo ocurrió en aquel tiempo antiguo, y que pensamos que no hay ninguna forma de aplicación para nosotros. ¿Cómo no? Esto es fácilmente aplicable para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo Dios santo, aquel Dios que estaba viendo ese becerro de oro, que estaba viendo la actitud del pueblo, es el mismo que está con nosotros hoy, y que por eso cuida que nosotros no seamos idólatras, y que por eso mandó a Moisés a separar a los unos de los otros.
Una de las cosas más importantes del Evangelio de Jesucristo, hermanos y hermanas, es que como nuevas criaturas tenemos que vivir separados del mundo. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la comunión con Dios. Y eso es lo que Dios mandó al pueblo, a Moisés frente al pueblo. ¿Quién está por Jehová? Y entonces dice la Biblia que se juntaron con él todos los hijos de Leví a un lado. Y les dijo: así ha dicho Jehová, hay que acabar con todos aquellos que no están con Jehová. Ahora encontramos aquí, hermanos y hermanas, ¿cuál es el punto crucial? ¿Cuál es el punto crucial? O estás con Dios o estás fuera de Dios. Ahora bien, ¿sabe lo que significa estar fuera de Dios? La Biblia nos enseña que el Señor nos habla y nos dice: oh, el que no es conmigo, contra mí es. Se trata de que el que no está con Dios está contra Dios. Y esto es duro. Así que lo mismo pasó aquí. El que está con Dios, hágase a un lado. Y el que no se hace a este lado está contra Dios. Y eso ocurrió. Y cuando Moisés dio la orden de acabar con todos, dice aquí claramente, así cierra este versículo 28, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué significa estos 3,000? Rebeldía, no arrepentimiento, porque todos estaban allí. Todos se postraron frente a la imagen, o todos por lo menos consintieron en la fundición de este becerro de oro y en la adoración. Sin embargo, no todos fueron condenados. ¿Quiénes fueron aquellos no condenados? Aquellos que se arrepintieron y se hicieron a un lado. Aun cuando consintieron todo aquello, pero están con el Señor Jehová, háganse a un lado. Y se hicieron a un lado. Los que no se hicieron a un lado son aquellos que abiertamente dicen: no nos interesa el nombre de Jehová, nos interesa la fiesta que tenemos con el becerro. Y ellos cayeron en número de 3,000. Hermanos, hermanas, no traicionemos a Dios. El Señor quiere habitar con nosotros. El Señor quiere habitar. ¿Sabe lo que significa habitar? No es como dos buenos amigos que se sientan el uno a la par del otro. Eso es estar juntos, pero no habitar el uno a lo interno del otro. Habitar, morar, convivir. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. No traiciones a Dios, que quiere habitar contigo, que quiere habitar en tu vida personal, que quiere habitar en tu matrimonio, que quiere habitar en tu hogar, que quiere habitar en tu entorno, que quiere habitar entre nosotros, la iglesia. Quiere morar contigo en tu hogar. Quiere que tu hogar sea un lugar de adoración y gozo. Muchas veces hemos aquí considerado este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir ahí, Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermano, hermana, Dios quiere ser el centro de tu hogar. Muchas veces hay otros que dicen: Dios quiere ser parte de tu hogar. No, Dios no quiere ser parte. Dios quiere ser el centro. Dios quiere ir en tu carro. No, Dios no quiere ir en tu carro. Dios quiere conducir el timón de tu carro. ¿No es lo mismo? Yo puedo permitir que Dios esté en mi carro, pero en el último asiento, y que esté calladito y que no me diga nada. No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios quiere conducir el timón de tu vida. Qué bueno aprender estas grandes lecciones de la Biblia para nosotros aprender a habitar con Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 30 al 32, dice la Escritura: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, muchas veces que hemos leído el libro de los Hechos, entendemos que esta escritura es cuando Pablo pasó uno de los momentos más difíciles de su vida. Lo conducían hacia Roma en la prisión y hubo un gran terremoto. Estaba prisionero y hubo un terremoto, se cayeron las paredes y los que estaban prisioneros, el guarda de la prisión pensó que los que estaban prisioneros salieron huyendo, y cuando se sorprendió estaban allí. Y es una historia un poco larga, pero cuando él se dio cuenta que estaban allí, entonces claro que el más importante de ellos, que no huyó porque no tenía por qué huir, él quedó allí para predicar, aprovechar esa oportunidad para predicar del evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo al carcelero que no se quitara la vida, y más bien le predicó la palabra. Y este hombre agradecido no solamente le escuchó, sino que creyó en la palabra. Y él mismo le dice, cuando los sacó de allí: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor, cuando este hombre dio señales de conversión, de arrepentimiento, entonces dice la Biblia, el Señor lo tomó como su hijo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este hombre dio lugar a que Cristo habitara en su hogar. Le dio lugar en su hogar, le dio lugar en su familia, le dio lugar en su casa, como tiene que ser nuestro mensaje hoy, todo el tiempo. Predicar en cada casa, en cada hogar, que tenemos que dar el lugar principal a Cristo, porque Él quiere morar en medio de nosotros. Los hebreos de la historia de Éxodo conocían lo que Dios les había mandado acerca del anatema, acerca de las tribus enemigas, pero ellos decidieron traicionar su confianza en Dios. No hay nada más duro para cualquiera persona que traicionar a Dios, porque es una traición para la eternidad, porque las consecuencias no tienen vuelta atrás. El Señor quiere que tu hogar sea un hogar de prosperidad, quiere bendecirte en toda manera. En el libro de los Salmos, el 127, versos 1 y 2, dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Dios no es no es el pilar fundamental de tu casa, y no nos referimos a una columna física. Si Dios no es lo más importante de tu casa, de nada sirve el gran edificio que tengas. Si no guarda Dios la ciudad, en vano hay seguridad por todas las calles, porque lo más importante es la seguridad espiritual en toda forma de tu vida. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, dice la Escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando nosotros vivimos de verdad, hermanos, apegados al Señor, dando lugar a Cristo, el más importante lugar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros quehaceres, no dude que esta palabra se cumple, la palabra abundancia. No la abundancia material, esa es secundaria, pero la abundancia de la plenitud de paz en nuestra comunión con Dios, para que abundéis para toda buena obra. La primera abundancia que Dios provee es la de su gracia. Lo material no es la prioridad. Lo material es importante. Todos necesitamos resolver cosas, pero no es la primera cosa.
el primer paso antes de llegar a cualquier otra forma de prosperidad es tu prosperidad espiritual. Es tu prosperidad en tu comunión con Dios. Es tu dependencia de Dios cada día en toda decisión que vas a tomar. Los hebreos de Éxodo, los que adoraron el becerro, los que le dieron una bofetada a Dios cuando levantaron ese becerro para adorarlo, estos hebreos buscaron su prosperidad, buscaron su camino en el Dios diseñado por ellos mismos, en el Dios hecho por sus propias manos, como muchos que hoy quieren resolver con el Dios que exige cosas, pero por eso lo hacen a un lado. Es mejor que esté allá apartadito. Yo quiero hacer mi propio Dios. Este Dios de la Biblia quiere que tus hijos sean instrumentos de Dios bajo tu enseñanza. Hermanos, hermanas, en los tiempos difíciles que estamos viviendo precisamente en este momento en todo el mundo, es cuando más hace falta consolidar la unidad de la familia, el vínculo familiar. Mire, ¿cuántos no están asistiendo a los templos? ¿Ya? Bueno, por muchas razones, por prudencia, por temor, por lo que sea. Es importante pensar que el espacio que tenemos para consolidar nuestra fe es la familia, es el hogar. Por eso, nosotros tenemos que volvernos instrumentos de la mano de Dios para conducir a nuestros hijos, para conducir a la siguiente generación en la palabra de Dios. Ya no podemos traerlos a la escuela dominical, ya no podemos venir a los cultos, pues entonces, ¿qué nos queda? El hogar. Cuánta responsabilidad tenemos. Y quisiera creer que es verdad. Mire, pastor, no estoy llegando a la iglesia, pero en la casa ¿estamos qué? Estamos 8 horas en la televisión y media hora a ver qué hacemos, si cantamos algo y oramos. Es como muy difícil creer que estamos haciendo, hermanos. Es una enorme responsabilidad la que tenemos de conducir a nuestro hogar hacia Dios en estos tiempos cruciales, en estos tiempos de grandes peligros. Antes de que Pablo instruyera al joven Timoteo, ya Timoteo había sido instruido por su madre y su abuela. Antes que Timoteo fuera a alguna congregación de la iglesia primitiva, ya su abuela y su madre le habían instruido en la palabra del Señor. Así nos lo enseña la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 5. Conocemos bastante este versículo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ay, hermano, qué bendición que antes de que el niño venga a la iglesia por primera vez, ya papá y mamá le enseñaron a orar en casa. ¿No le parece maravilloso? No, porque para eso la maestra de escuela dominical. No, mire, la escuela dominical no es suficiente. Y para eso vamos al culto de oración. El culto de oración sirve para muchas cosas, pero no para eso. La primera instrucción espiritual tiene que ser en casa. No la olvide. Y los primeros instructores, papá y mamá, regidos por la palabra del Señor de una manera férrea. Dios tiene grandes propósitos para tu vida y tu familia. Déjalo habitar contigo. Aparta de ti todo lo que te impide darle lugar en tu casa. Santifícate delante de Él y Él bendecirá grandemente a tu hogar. Dios es lo más grande que puede ocurrir en tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Es una bendición maravillosa que nos has concedido el dar tiempo para tu palabra. Señor, en estos tiempos tan desafiantes que vive todo el mundo, ayúdanos a no huir, a no hacernos a un lado, a no escondernos, sino a enfrentar con valor y poder de tu espíritu todos estos grandes desafíos. Y que todos los frutos que podamos rendir sean para tu honra y gloria, no para nosotros mismos, sí para nuestra edificación, pero para dar honra y gloria solo a tu nombre.
Oramos, Dios, en el nombre grande, santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.